Te damos la bienvenida, querido hermano, hermana, que estás escuchando este espacio de reflexión. Te acompaña José Mederos en este canal de Reflexiones Cristianas. Vamos a continuar con la serie que hemos empezado hace unos días atrás, La vida de Jesucristo. Hoy clase o lección número 2, el Hijo de Dios. En la lección 1 aprendimos que Jesucristo es el Hijo de Dios quien vino a esta tierra como un hombre. En esta lección aprenderemos más acerca de él y lo que hizo. En primer lugar, vamos a hablar de la tentación de Jesús. El Señor Jesús fue el hombre perfecto, así como también el Hijo de Dios. Él vino a este mundo para hacer la voluntad de su Padre e hizo la determinación que nunca haría nada que fuera contrario a la voluntad de su Padre. Él dijo, Juan capítulo 6, verso 38, «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Satanás, el enemigo de Dios, siempre trata de hacer que la gente haga cosas que no sean la voluntad de Dios para ellas. Dios permitió a Satanás tentar al Señor Jesús para ver si podía hacerle desobedecer la voluntad de su Padre. En Mateo capítulo 4 leemos que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, donde ayunó por 40 días y 40 noches. Al final de este tiempo, cuando Jesús estaba cansado y con hambre, vino Satanás a tentarle. Aquí tenemos una lección importante. ¿Cuándo vino Satanás a tentar a Jesús? Cuando Jesús tuvo hambre, cuando Jesús estaba cansado. ¿Cuándo vendrá Satanás a nuestra vida a tentarnos? Cuando estamos cansados, cuando tenemos hambre, cuando físicamente no podemos más, cuando espiritualmente, psicológicamente estamos cansados. Ahí es cuando vendrá el tentador a nuestra vida. El diablo primero tentó a Jesús tratando de hacerle obrar un milagro para satisfacer sus propias necesidades. Satanás sabía que Jesús tenía mucha hambre y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto lo puedes leer en Mateo capítulo 4, versículo 3. Jesús podía haber hecho esto, pero no era la voluntad de su Padre que él usara su poder en esta forma y en esta ocasión. El haber hecho esto hubiera sido escoger su propia voluntad en vez de la voluntad de su Padre. Por eso Jesús contestó a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Entonces, Satanás intentó hacer que el Señor Jesús se tirara de la cúpula del templo. Le dijo a Jesús que los ángeles no permitirían que él se lastimara. Y esa demostración de poder tampoco era la voluntad de su Padre. Así que Jesús contestó de nuevo a Satanás, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 4, versículo 7. Para la tercera tentación, Satanás le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mateo capítulo 4, versículo 9. La Biblia nos enseña claramente que Dios es el único a quien debemos adorar. Por eso Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. Satanás había fallado. Había fallado en su plan de hacer al Señor Jesús rendirse a sus tentaciones. Él fue vencido completamente y dejó a Jesús por un tiempo. Jesús no usó su poder como el Hijo de Dios para vencer a Satanás. Lo venció como hombre. ¿Cómo lo hizo? Dependiendo completamente del Espíritu Santo, en primer lugar. En segundo lugar, obedeciendo la voluntad de su Padre. Y en tercer lugar, usando la palabra de Dios. 3 veces Satanás tentó a Jesús y 3 veces Jesús contestó, escrito está. Esta no fue la única ocasión en que Jesús fue tentado. Fue tentado muchas veces durante su vida.
La Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Como hombre, Jesús venció todas las tentaciones de Satanás. Nosotros también podemos vencer si dependemos del Espíritu Santo, si obedecemos la voluntad de Dios y si usamos su palabra. Así empezó Jesús su ministerio. Hizo milagros en esas bodas de Caná de Galilea, se bautizó, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Jesús hizo maravillas. Jesucristo no solo era el hombre perfecto, sino también era el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios, tenía el poder de Dios y usó este poder cuando era la voluntad de su Padre. Tuvo poder sobre el viento y el mar, tuvo poder sobre los espíritus malos, sobre las enfermedades y aún sobre la misma muerte. En Mateo capítulo 8 leemos que Jesús estaba en un barco con sus discípulos. Dice la palabra que se durmió en el barco y mientras dormía se levantó una gran tempestad. Los discípulos temieron que el barco se hundiera. Entonces despertaron a Jesús diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús se levantó y habló al viento y al mar diciendo: Calla, enmudece. Esto lo puedes leer en Marcos capítulo 4, versículo 39. Y el viento y el mar se calmaron y fue grande bonanza. Dice la palabra que los discípulos se maravillaron y dijeron: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo capítulo 8, verso 27. Jesús demostró su poder sobre enfermedades y plagas. En el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 40, leemos que muchos enfermos vinieron a Él con toda clase de enfermedades, y Él, Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesucristo tenía poder sobre los espíritus malos. Los espíritus malos son los siervos de Satanás. Muchas veces entraban en la gente y les obligaban a hacer cosas terribles. Los hombres no tuvieron el poder de sacar a estos espíritus malos de una persona, pero cuando Jesús les hablaba a los espíritus, le reconocían como el Hijo de Dios y le obedecían. Cuando la gente se dio cuenta que los espíritus malos obedecían a Jesús, dijeron: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Lucas capítulo 4, verso 36. Jesús no solamente tiene poder sobre las enfermedades y plagas, sino también sobre la misma muerte. Entre los amigos de Jesús estaban Marta y María y su hermano Lázaro. Jesús amaba a estos amigos. Jesús pasaba mucho tiempo visitándolos en su hogar. Un día, cuando Jesús no estaba allí, se enfermó Lázaro. Marta y María mandaron avisar a Jesús, pero él se encontraba a mucha distancia de allí, y antes que pudiera llegar a su casa, Lázaro murió. Cuando llegó Jesús, Lázaro ya tenía 4 días de muerto. Marta y María estaban tristes. Sabían que si hubiera estado Jesús, habría sanado a Lázaro y no se hubiera muerto. Pero Jesús les dijo que no estuviesen tristes, porque Dios iba a usar esta ocasión para demostrar su poder y su gloria. Él haría esto no por sanar a un enfermo, sino por dar vida a un muerto. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. Cuando Jesús llega a la tumba donde estaba sepultado Lázaro, Jesús le dijo a la gente que quitara la piedra que cerraba la entrada a la cueva. Entonces Jesús habló a Lázaro y dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, quien había muerto, salió todavía envuelto en vendas, como era la costumbre. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Lo desataron. Lázaro estaba vivo y estaba sano de nuevo. Cuando hablamos de la deidad del Señor Jesús, queremos decir que Él es verdaderamente Dios. Algunos hablan de Jesucristo como un gran hombre, otros hablan de Él como un gran maestro, otros piensan en Él como un gran líder quien fundó una nueva religión. Pero Jesús mismo declaró que Él era el Hijo de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto lo dijo Jesús. Y en otra ocasión dijo: yo y el Padre uno somos. Si en verdad Jesucristo no fuera Dios, hubiera sido cosa terrible para Él haber afirmado que era Dios.
hubiera sido un engañador, hubiera sido un mentiroso y ni siquiera pudiera haberse llamado un hombre bueno. El Padre mismo afirma que Jesús es Dios. Jesús permitió a sus discípulos adorarle como Dios. Cuando apareció a Tomás después de la resurrección, Tomás le adoró diciendo: Señor mío y Dios mío. Jesús enseñó que un día el mundo sería juzgado y que Él sería el juez en aquel gran día. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Juan capítulo 5, versículo 22 y 23. Está claro en este versículo que debemos honrar a Jesús, así como honramos a Dios el Padre. Hay personas que dicen que adoran a Dios y sin embargo no honran al Señor Jesús. Pero la Biblia dice: el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tal vez deseas saber por qué es que Jesús es el único camino por el cual podemos llegar a Dios. La razón es que Jesús es Dios. Supongamos que alguien te preguntara si podías ir, por ejemplo, a la capital de los Estados Unidos, sin ir a Washington. Tú dirías: no, es imposible ir a la capital de los Estados Unidos sin ir a Washington. ¿Por qué? Porque Washington es la capital de los Estados Unidos. Así es que no podemos llegar a Dios sino por Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Cuando estaba aquí en la tierra, Jesús invitó a la gente a venir a Él para que recibieran vida eterna. Algunos vinieron a Él y recibieron vida eterna como Él había prometido. Otros no lo hicieron. A los que no quisieron venir, Jesús les dijo: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Juan capítulo 5, verso 40. El no venir a Jesús es la única cosa que nos impide recibir la vida eterna. Si tú no has venido a Jesucristo todavía para recibir ese regalo de la vida eterna, ¿por qué no lo haces ahora mismo? Invita a Jesús a ser tu Salvador. Dile: yo creo en ti, Jesucristo. Creo que tú eres el Hijo de Dios y en este momento te invito a ser mi Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios está esperando a que tú y yo acudamos a Él. Hoy es día de salvación. Hoy es un buen día para que acudamos a Jesús, entremos en su presencia y la adoremos. Todos pecamos, todos hemos fallado y nuestro pecado nos separa de Él. Arrepiéntete de tus pecados. Busca a Jesús, adórale. Hermano, hermana, Él te está esperando. No dejes pasar la oportunidad. A lo mejor mañana es demasiado tarde. Que Dios te bendiga.